Buenas noches, damas y caballeros. Sean todos bienvenidos una vez más a su canal Historias ASMR. Como siempre, deseando que se encuentren muy bien y ojalá que estén dispuestos a disfrutar de una sesión más de ASMR. Solamente los más valientes podrán quedarse a escuchar el final de la historia de la muñeca. Les aseguro que esta historia les pondrá los pelos de punta. Es una historia demasiado extraña y perturbadora. Así que si ustedes son valientes, quédense a escuchar la última parte de la historia de la muñeca. No sin antes recordarles que si ustedes quieren apoyar este canal, no olviden suscribirse, comentar, compartir el contenido y sobre todo activar la campanita para que YouTube notifique cada que yo suba un video. Así que sin más, comencemos. Las cosas parecían un poco más normales después del último suceso. Sí, aquel donde en una noche bastante perturbadora, la muñeca amaneció tirada en el suelo y sin la cabeza. Después de mil conjeturas, llegué a la conclusión de que la muñeca simplemente se había caído. Y como ya tenía floja la cabeza, pues fácilmente se le cayó. Decidí no hacerme más historias mentales. Ya era demasiada mi tortura con el simple hecho de tener que dormir con ella al lado todas las noches en esa habitación oscura en donde solamente entraba algún rayo de luz por la ventana. Pasó el tiempo y la verdad que la muñeca dejó de tener relevancia, a pesar de que seguía ahí siempre, inundando el alrededor con una fría presencia macabra. Mi hermana y yo tratábamos de distraernos jugando a otras cosas. Pasó mucho tiempo sin que peláramos a la muñeca. Pasó mucho tiempo y nadie se acercaba siquiera a ella. Es más, la habíamos desplazado a una esquina de la habitación. La habitación era demasiado pequeña, así que estaba casi oculta detrás, o mejor dicho, a un costado del armario, casi apretujada ahí, entre otras cosas. Al decir verdad, no sé por qué no se nos había ocurrido desde un principio meterla ahí. Bueno, tal vez sería porque sería algún gesto de mal gusto meter un regalo de primeras a ese lugar. La muñeca se quedó ahí durante semanas. Tal vez meses. Y cada vez se ponía la muñeca más sucia, más despeinada. Era un lugar en donde aventábamos bastantes cosas que casi no usábamos. La muñeca, a pesar de todo, tenía una expresión bastante desagradable. Con el paso del tiempo se iba poniendo más desgastada. Parecía que con esos ojos
nos suplicaba que la rescatáramos de ese lugar. Si bien ya no estaba a la vista como antes, ya no estaba justo en medio del cuarto, aún se podía seguir viendo al entrar. Desde cualquier parte de la habitación se podía ver. Claro, se veía arrumbada y en una esquina, pero se veía. En una ocasión, y esto lo relato como el peor día de mi vida, en una ocasión, mis padres tuvieron que llevar a mi hermana al dentista y me dijeron que me tenía que quedar solo por unas cuantas horas. Yo desde ese momento, incluso desde antes, escuchando la conversación de que tenían que llevar a mi hermana, ya sospechaba que probablemente tendrían que dejarme solo, y eso significaba quedarme solo en esa casa, mejor dicho, un departamento bastante tétrico, por cierto. Implicaba quedarme solo con ella. Cabe mencionar que la cita del dentista era en la noche, así que eso sería peor para mí. Pues no me quedó de otra. Mis padres me avisaron que tendría que quedarme solo, que no abriera a nadie y que no me acercara a los aparatos electrodomésticos, ya que ese departamento tenía muchos problemas con la luz y al conectar cualquier cosa siempre hacía un corto. Al decir verdad, se iba muy seguido la luz. Llegó la hora en que mis padres y mi hermana se fueron al dentista. Aún recuerdo cómo cerraban la puerta y desde el otro lado cerraban con llave. Ahora que lo pienso, hubiera parecido hasta una broma de muy mal gusto en donde me dejaron encerrado justo con la muñeca. Pasó el tiempo y lo primero que hice fue correr al cuarto de mis padres, puesto que ahí tenía conectado un Nintendo, precisamente. Estoy hablando del Nintendo, el NES. Así que me dispuse a jugar un rato y tratar de olvidar el pensamiento de que me encontraba solo en un departamento con la misma muñeca que me había quitado el sueño todas esas noches anteriores. Cuando mi sorpresa fue lo peor que pudo haber pasado en ese momento. Justo al prender el Nintendo, al prender la televisión, ni siquiera había conectado nada, ya estaba todo conectado, solo tenía que prenderlo. La luz se fue. Quedó todo completamente oscuro. Algunas luces que entraban desde la calle por la ventana lograban alumbrar un poco el interior del departamento. Sentía que me volvía loco. Mi mente me jugó un juego bastante cruel. En ese momento salí a la sala. Desde la sala se podía ver mi cuarto, el cuarto donde estaba la muñeca. Cuando de pronto escuché un ruido. Y sí, sé lo que están imaginando. Un ruido como si alguien estuviera intentando salir de un lugar. Escuché cosas que se caían. Escuchaba los golpes de la madera, del mueble en donde estaba ella aventada, la muñeca.
plástico. Simplemente no lo podía creer, me estaba volviendo loco. Estaba entrando en un ataque de pánico. Inmediatamente me metí de nuevo al cuarto de mis padres. Pero lo peor de todo es que este cuarto no tenía puerta. Tenía solamente una cortina que no me protegía de absolutamente nada. Yo seguía escuchando esos ruidos. En algún momento, recuerdo que me consolé pensando que a lo mejor serían mis padres que ya habían llegado o que estaban abriendo la puerta. Cuando de pronto escucho un ruido bastante fuerte y muy extraño. Un ruido como si se hubieran caído un montón de cosas, como si se hubieran derrumbado un montón de cosas. De inmediato supe que eso ya no era normal, esos no eran mis padres intentando entrar. Decidí asomarme. Asomé la cabeza por la puerta que solamente estaba cubierta por una tela. Dirigí mi mirada hacia el cuarto y lo que vi simplemente me congeló. La muñeca, con unos pasos completamente anormales y robotizados, estaba caminando. Es como si fuera un robot, como si fuera un muñeco de pilas, pero esa muñeca no usaba ninguna pila en lo absoluto. Era solamente un pedazo de plástico del tamaño de un niño de 9 años. Por más que quise gritar, por más que quise moverme, simplemente no pude. Quedé en un estado petrificado. La muñeca, con las pocas articulaciones que tenía, se las arreglaba para caminar y mover la cabeza. Recuerdo haber visto esos ojos vidriosos, sin expresión, caminando en línea recta, tropezándose con un montón de cosas. Yo no me podía mover. Estaba cubierto solamente por una delgada cortina que me separaba del espacio donde ella estaba deambulando y donde estaba yo, que era dentro del cuarto. La muñeca hacía ruidos muy extraños, como si tronara algo en su interior, como si algo gritara desde su interior, algo realmente espeluznante. La muñeca ni siquiera movía la cabeza, caminaba solo en línea recta, haciendo un asqueroso sonido plástico al caminar. Recuerdo que la vi meterse a la cocina y pensé lo peor en ese momento. En ese momento no supe qué pensar, no supe qué hacer. Seguía completamente paralizado del miedo. Escuché que hacía un desastre dentro de la cocina. Se escuchaban ruidos de cubiertos, como si estuviera buscando algo, de ollas. Todo se caía, se rompían vasos. Imagino que por su torpeza
por su rigidez plástica. No podía moverse, no podía tener ningún tipo de precisión. Algo espeluznante sucedió aún. La muñeca comenzó a caminar más rápido, pero es como si fuera completamente inconsciente de lo que hacía. Es como si alguien la estuviera manejando. Se tropezaba con las paredes, pero de repente se comenzó a acercar hacia donde estaba yo. Yo, completamente inmóvil y paralizado del miedo, traté de no hacer ningún ruido, puesto que la muñeca estaba a punto de pasar enfrente de mí. Me daba pánico el solo hecho de pensar que me viera. Estaba viendo solamente a través de una pequeña abertura en la cortina que estaba. Escuché su sonido plástico y torpe cada vez más cerca. Y con la poca luz que entraba al departamento de una farola que estaba en la calle, alcancé a ver cómo la muñeca pasaba enfrente de mí. Haciendo ese ruido espantoso. En ese momento logré observar que torpemente giraba hacia donde estaba yo. Sentí que era el final. En ese momento pude moverme. Fue tanto el impacto, la adrenalina, la emoción, no sé. Inmediatamente fui a esconderme silenciosamente detrás de la cama, a un costado. Y yo solamente escuché cómo la muñeca entraba a la habitación. Era inútil, ya me había visto, iba por mí. Damas y caballeros, déjenme en los comentarios qué les pareció esta historia. Y no olviden dejar cualquier tipo de sugerencia. Si ustedes quieren que yo les mande un saludo, solamente pídanlo en un comentario. Y recuerden también que si ustedes tienen alguna historia del tipo paranormal o cualquier historia curiosa, pueden contarla también en la sección de comentarios. Y con mucho gusto en un próximo video la estaremos relatando. Así que sin más por el momento, y esperando que el video haya sido de su agrado, nos vemos y nos escuchamos en un próximo video.